Y vamos a buscar 1 Timoteo 6:12. Vamos a caminar por algunos versos. Pero el primer verso es 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo significa que hay otro Timoteo, ¿verdad? Y este es 2 Timoteo. Pues antes de 2 Timoteo está 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 11 al versículo 19. ¿Lo tenemos? Y dice así la Escritura: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a llegar hasta ahí y repitamos el verso 12 que dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay gente que le gusta pelear, hay gente peleonera, ¿verdad? Hay gente muy belicosa. ¿Qué es eso? Pues viene de bélico, ¿verdad? De guerra. Luego toma armas. Luego echa mano aunque sea de piedras, ¿verdad? Si no hay más, una piedra. Hay batallas que no nos conviene tener. Hay batallas donde todos pierden. Hay guerras malas. Hay guerras donde nadie gana. Todos pierden. Hay pleitos en los cuales a veces nos metemos ajenos, dicen, de a gratis, donde nadie nos llamó. Y hermanos, estamos sufriendo, aunque lo creamos o no, estamos sufriendo de una batalla. Hay mucha gente que uno le pregunta: ¿cómo andas? Ahí batallando. Ahí batallando. ¿De dónde viene la palabra batallar? De batalla, de guerra, de lucha. La invitación de esta mañana de parte del Señor, hermanos, para cada uno de nosotros, es que sí sigamos siendo peleoneros, pero de la correcta pelea. Hay muchas cosas por las cuales deberíamos de pelear y no peleamos, porque estamos metidos en otras peleas que no convienen y elegimos las peleas equivocadas. Las peleas equivocadas. Y entre las cosas que tiene la pelea equivocada es que no está el Señor con nosotros, que no podemos echar mano de cosas que nos permitan tener victoria, porque aquí le dice Pablo a Timoteo, verso 12: pelea la buena batalla. ¿De cuál? ¿Cuál batalla? La de la fe. Esa es la buena batalla. ¿Ha pensado usted que la vida cristiana es una batalla?
La vida sin Cristo es otra batalla. Y en esa todos pierden. Y en ese, el que está guiando esa batalla es el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Nuestro adversario, el diablo, es quien dirige y tiene las normas de la batalla. Y a todos les va a dar lo que cada quien se merece o se busca: la muerte. Pero hay otra batalla en la cual el cristiano debe de entender que vive. No es algo que es a ratos. Es como el que va a la guerra, pero lo mandan 3 meses y luego a descansar, y luego otro mes y luego a descansar. Ese es como entrenarse en la batalla. Pero la batalla de la que hablamos, esa nunca para. Es permanente. Es permanente. Y si usted descansa, el enemigo no lo hace. Si usted le dice al enemigo paz, paz, él le va a dar paz, paz. Y paz. Y pum. Si usted dice, no, yo no quiero pelear contigo, el otro dice, pero yo sí. Y mejor si no quieres pelear, mejor si no hace resistencia, mejor. Porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Le dice Pablo a Timoteo, otra vez Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. En esta batalla hay que echar mano de la vida eterna, de esa vida eterna que es segura, porque si no es segura, pues ahí de mí se echó mano de algo que no es seguro. Y cuando dice vida eterna, ¿qué significa? ¿Qué es vida por cuánto tiempo? Pues es eterna. Si se acaba, no es eterna. Si se pierde, no es eterna. Si se me extravía, no es eterna. Si hago algo en contra de ella, entonces no es eterna. Porque ¿quién nos podrá, dice Pablo a los romanos, separar del amor de Cristo? Nada, ni nosotros. Claro, hay quienes viven separados de Cristo. Esos pues están separados de Cristo. Todo creyente sabe lo que significa luchar, pero a veces no entendemos bien lo que significa luchar con la fe. ¿Usted lucha con su fe? Piénselo, ¿usted lucha con su fe? Estar aquí esta mañana es parte de esa lucha. Salir del trabajo y después de descansar un poco y comer, buscar de Dios, es parte de la lucha. Aguantar los embates del trabajo es parte de la lucha. Porque la batalla de la fe es una batalla permanente. No es que a ratitos tengo encuentros con el enemigo. No es que a momentos tengo cierta prueba o cierta dificultad. La vida cristiana es una batalla de 24 horas del día. Y si no entendemos y aceptamos esto, vamos a sufrir muchas derrotas. Muchas derrotas. Si salimos de día de camping, si salimos de día de reposo, si salimos de día de vacaciones, vamos a encontrar que no era ni vacaciones, ni era descanso, ni era camping, ni era shopping, era un día de batalla. Es de batalla. Y mire cómo podemos entender esto de la batalla de la fe. ¿Te has preguntado qué tanta confianza tienes en Dios? ¿Qué tanto confío en Dios? ¿Qué tanto confío en Dios que me hace esa confianza proceder de esta manera o proceder de esta otra? ¿Qué tanto confío yo en Dios? ¿O confío en mí? ¿O confío en otros? ¿O qué tanto confío yo en Dios? ¿Te has preguntado alguna vez cuando has orado por alguien que está enfermo y esa persona no sana o esa persona muere? ¿Te has preguntado alguna vez
¿qué hubiera pasado si yo hubiese confiado más en Dios? ¿Te has preguntado algo así? O por ejemplo, no me dieron el trabajo porque me faltó fe. Cuidado con esas trampas. Cuidado con esas dudas. Y también cuidado de no ser sinceros al cuestionarnos y contestar. Porque ¿sabe para qué están hechas las preguntas? Para ser contestadas. A más de uno el maestro nos ha dicho cuando íbamos a la escuela. Yo tenía un maestro que nos insistía y nos decía mucho en secundaria: siempre que hay una pregunta, contesten algo, lo que sea, porque es más posible que le atinen de puro milagro a lo mejor, a que ustedes lo dejen en blanco. Cuando está en blanco es un error total. Contesten algo, lo que quieran. Escríbanme una canción, hagan una receta, lo que quieran, pero quiero que en cada pregunta haya una respuesta. Y estamos muy acostumbrados a preguntarnos y a no contestarnos. Porque qué flojera, hay que pensar, ¿verdad? Hay que reflexionar. Pero las preguntas están para ser respondidas. ¿Fue que me faltó fe? ¿Por eso no tuve trabajo? Si confío en Dios, ¿por qué tengo estos pensamientos que a veces me atormentan, que a veces me atacan? Si yo estoy confiando en Dios, si mi fe es firme, si actúo con fe. ¿Te has preguntado? Si actúo con fe, ¿por qué no todas las personas que les comparto el Evangelio vienen a Cristo? ¿Por qué no todas las personas por las cuales oro para salvación, por qué no todas vienen a Cristo? Si yo confío en Dios y camino en el Señor, si actúo con fe. Lo primero que vamos a ver aquí, hermanos, es que la batalla del cristiano, la buena batalla es una solamente, las demás son malas, son pleitos, son malos pleitos. La única batalla en la cual nos debería de importar, involucrarnos 100%, es la batalla de la fe. La batalla de la fe. La batalla del cristiano es por la fe. Tal vez el apóstol Pablo se refería a esto, a este conflicto, el conflicto de la fe, cuando usó la frase en 1 Timoteo 6:12 que leímos: la buena batalla de la fe. Así que la batalla de la fe no estaba limitada al ministerio cristiano, al trabajo eclesiástico o al trabajo de la iglesia, que lo hacen profesionales o no profesionales, laicos o no laicos. No estaba hablando solamente de eso. No estaba limitada al ministerio. ¿Sabes? Posiblemente muchas de las primeras iglesias de Asia que el apóstol Pablo fundó con su equipo, muchas de esas iglesias han de haber tenido muchos conflictos con la fe. Pero la frase, la buena batalla, que Pablo usa, se refiere no solamente a ciertos problemas que a veces tenemos como iglesia o como ministerio a la hora de testificar o llevar el evangelio, sino que se refiere más bien a su relación total con el Señor Jesucristo. Mi vida total con el Señor Jesucristo, toda mi vida con respecto al Señor. Así que Pablo está admitiendo que la fe en él, en su vida, y en aquellos que buscan a Dios, que la fe es una batalla. La fe es una batalla, pero es una buena batalla. Es como cuando alguien dice: tengo un problema, pero esto es un buen problema.
¿Cuándo qué? Cuando en aquella batalla las cosas están a nuestro favor. O mejor dicho, Dios está a nuestro favor. Y he hecho mano de lo que Él me da. Los últimos momentos de la vida del apóstol Pablo, él escribió desde la cárcel, él escribió desde la prisión. Él estuvo mucho tiempo en prisión, muchas veces. Grandes cartas escribieron desde la prisión. ¿Qué se puede hacer en una prisión? Y sabes, estos grandes escritos, estas grandes cartas que él escribe desde la prisión, mientras él estaba ahí escribiendo, él estaba consciente de una cosa. Su ejecución podía venir en cualquier momento. Es cosa de que un disparado hiciera un disparate y tomara una mala decisión, y él podía ser ejecutado en cualquier instante. Y no necesitaban ver al abogado, y no necesitaban nada, gracias. Solamente necesitaba que alguien diera una orden de ejecútenlo. Y ya. Él estaba consciente de que en cualquier momento lo podían ejecutar. Para él era algo normal y común reconocer que la vida cristiana es una batalla. Y tal vez para nosotros sea un paso muy grande, un paso gigante aceptar el hecho de que querramos o no, y deberíamos de querer, existe algo llamado la buena batalla. La buena batalla. Porque en el día de hoy, en la cultura presente, se cree y se dice que hay muy pocas cosas por las cuales vale la pena luchar. Nuestra cultura dice eso. Hay muy pocas cosas por las cuales vale la pena luchar. Y cuando alguien lucha por esas cuantas cosas que valen la pena luchar, se le tilda de raro, ¿verdad? Vemos a gente por ahí en la calle con pancartas luchando por algo y dice, qué raro, ¿verdad? Esta gente que alucines, dicen los jóvenes, qué ilusos, creen que haciendo ese ruido y con sus cartoncitos y eso van a lograr algo. Yo no sé si logren algo, poco o mucho, pero se están metiendo en buenas batallas a veces, en las cuales tú y yo no nos metemos. Pero querramos o no, nos metemos en batallas, nada más que a veces escogemos las malas peleas, las malas luchas, las malas guerras. Preferimos luchar con la almohada, ¿verdad? O luchar con un pedazo de carne, o luchar con el último videojuego para poder ganarle a la máquina. Y ese tipo de luchas entretenidas, pero que no nos hablan de la vida real. No nos hablan de la vida real, son solo ilusiones. Buena batalla. La cultura en la cual vivimos, la cultura de este siglo, piensa y dice y enseña que no hay cosas, no hay muchas ni grandes cosas por las cuales vale la pena luchar. Sin embargo, sí lo hay. Y para nosotros debería de ser algo que vale la pena dedicar cada día de nuestra vida, cada aliento de nuestro ser en esta batalla, en la batalla de la fe. ¿Por qué molestarnos en luchar por la fe? Tal vez podemos reconocer que muy poco hemos luchado por la fe. Al primer problema, nos detenemos. A la primera dificultad, al primer contratiempo, al primer desaire, al primer disgusto,
al primer mal comentario, al primer problemita. Ya, hasta ahí llegamos. Nos asustamos, nos escandalizamos, porque no estamos impuestos y no queremos batallar. Ya sé bien, no batallar con aquello que no vale la pena. ¿Se ha dado cuenta alguna vez, hermanos, que usted ha estado batallando con algo que no vale la pena? No vale la pena estar pensando en ello, no vale la pena estar hablando en ello, no vale la pena invertir un centavo en ello, no vale la pena invertir un segundo en ello, no vale la pena. Son malas batallas. Pero luchar por la fe vale la pena. Y vamos a ver por qué la batalla de la fe es una buena batalla. Hebreos 11:6 nos da la primera respuesta. Y Hebreos 11:6 usted lo debe de saber de memoria. Y si no, pues es un buen versículo para aprender esta semana. Dice Hebreos está antes de Santiago. En el capítulo 11, versículo 6, que es uno de los versos que primero aprendí de memoria en mi vida, dice la escritura así: pero sin fe es imposible. ¿Saben qué es lo que significa la palabra imposible? Que no se puede. Por ejemplo, cuando era muy joven, más joven que ahora, yo intentaba de mil maneras tocar el aro de la canasta de básquetbol, hasta que lo logré. En una ocasión puse la red en el aro, ¿verdad? Porque qué bonito se oye la pelota cuando hace en la red, ¿verdad? Ese ruido que hace. Porque cuando no hay eso, hasta nos dicen no entró, pasó por un lado. Pero cuando hace así la red, qué bonito se oye, limpiecito el tiro, sin tocar el aro, ¿verdad? Pues sí, me tocó llegar en una escalera a tocar el aro y poner la red. Hasta red de metal le poníamos a veces, que sonara mejor. Hermanos, es imposible. Dice el versículo 6 del capítulo 11: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A quien más nos debe de importar agradar. Más que agradar a la suegra, más que agradar a la esposa, más que agradar al marido, más que agradar a quien sea, a quien más nos conviene, hermanos, a quien más nos conviene, a quien más deberíamos de desear con todo el corazón agradar es a Dios. No significa que solo a Dios me importa, no hay que agradar también a quien sea necesario. Pero lo más importante, y jamás debo de tratar de agradar y violar el agradar a Dios por agradar a alguien más. Y dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Es qué? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, gloria a Dios. Cualquier cosa que usted y yo hagamos sin fe nunca va a agradar a Dios. Nunca. No importa qué haga. Pero yo fui y ayudé a los niños huérfanos, pero que yo hice esto, pero que haga lo que haga sin fe es imposible agradar a Dios. Lo hizo sin fe. Lo hizo sin fe. Dio un pan al hambriento y lo hizo sin fe. Dio un consejo, lo hizo sin fe. Predicó el evangelio, lo hizo sin fe, lo hizo sin fe, lo hizo sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Deben de ser actos de fe. Por eso se preguntó Jesús: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en esta tierra? Lo único que sorprende a Dios es la fe de alguien. Cuando escuchó a aquel hombre, ¿verdad?, diciéndole: mira, no tienes que ir a mi casa y sanar a mi siervo, tú nomás mándale a la enfermedad que se vaya y se va a ir.
yo soy soldado y yo tengo hombres a mi cargo, y si yo le digo ve allá, va, y si le digo tráeme lo otro, me lo trae. Y si tú le dices a la enfermedad que lo abandone, lo va a abandonar. Y Jesús dijo, en todo Israel no escuché fe como la de este hombre. Y romano, no hebreo ni judío, no judío. No importa qué hagamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es una buena batalla en la que deberíamos de estar atentos. Es necesaria esta lucha. Vamos atrás a Efesios 2:8, otro versículo muy conocido. Es el segundo que podemos aprender de memoria esta semana. Así que el lunes le dejamos que aprenda Hebreos 11:6 y ahora Efesios 2:8. Y regularmente conocemos dos versos, Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? Y dice el versículo 8 así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Debemos de estar conscientes y buscando esta batalla, porque la gracia de Dios se alcanza solo por fe. ¿Qué es la gracia de Dios? Vamos a explicar rápido. La misericordia de Dios es cuando yo me merecía algo malo y no me lo da. Me merecía algo mal, me merecía el infierno y no me da el infierno. Me merecía la muerte y no me da la muerte. Me merecía un palo y no me da el palo. Eso es misericordia. Y gracia es lo contrario. Es decir, yo no me merecía el cielo y me dio el cielo. Yo no me merecía el perdón y me dio el perdón. Yo no me merecía su amor y me dio su amor. Es aquello que Dios nos da sin merecer cosa alguna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la buena batalla. La gracia de Dios, recibir todas las cosas que no merecemos de Dios, se alcanza solo confiando en Dios, con nuestra fe en Él. Pero eso es para los demás, dice la gente, eso no es para mí. Ya leímos Romanos, y en Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿recuerdan esas palabras que comparte el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Y les dice en el versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener fe. Todos. A todos Dios nos puede repartir fe. A todos. Oh, la fe no es para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios quiere que todos creamos en Él. Tal vez la medida de tu fe es escasa, pero es. Todos poseemos esa capacidad de tener fe. No hay ningún ser humano que sea excluido y decir, este va a ir al infierno, porque definitivamente él no puede tener fe. Él está incapacitado, él es imposible que él pueda tener fe alguna. Falso. Todos podemos tener fe. Dios nos hizo con esa capacidad. Además nos dice la Escritura que la fe es uno de los dones del Espíritu. Nos enseña primero a los Corintios 12, 7 al 11, no lo vamos a ver porque es largo, pero la fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Es un don.
Y como dice Mateo 14, en palabras de Jesús, hasta el versículo 21, cuando hay fe, nada es imposible. Nada es imposible si tenemos fe. Nada. Y para decirlo en palabras positivas, todo es posible. Todo es posible si tenemos fe. Todo. Yo no digo que todo va a ser, yo no digo que todo va a venir, yo no digo que todo se nos va a dar, yo digo que todo es posible. Aunque nuestra fe sea tan chiquita, como dice Mateo, como de un grano de mostaza. No es la gran fe. Es nuestro gran Dios. Es su gran poder, es su gracia, es su misericordia, es su amor. Nuestra fe, si habláramos de peso o volumen, es pequeña. ¿Qué tan pequeña? Pues si existe aquí una persona con gran fe, su fe es más pequeña que de un grano de mostaza. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos dicho al cerro, ¿verdad?, de Tempí, que se quite y se ponga por allá por Apache. No. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de aquí y arráigate en el mar. Y el monte obedecería. Así que yo sí puedo admitir que mi fe es más pequeña que un grano de mostaza. Pero él es grande. La batalla del cristiano es por la fe. Y en segundo lugar, hay que reconocer que la batalla por la fe es una buena batalla. Es una buena batalla, es una batalla en la cual meternos de lleno. No a ratitos. No ahí para cumplir un capricho. Es una buena batalla. La Biblia es clara cuando nos enseña acerca del poder de la fe. Es clara, muy clara. Sin embargo, muchos cristianos están muy confundidos con respecto a la fe. Muy confundidos. ¿Por qué? Porque a veces los diferentes ministerios de fe confunden. Los diferentes ministerios que a veces en el pueblo cristiano se practican, confunden, en vez de aclarar. ¿Se ha fijado cuando alguien le da una explicación que lo confunde más? Mejor no le hubiera preguntado nada, ¿verdad? Ahora estoy bien confundido. Antes tenía una confusión, ahora tengo como 10. Algunos ministran bien con la fe, son bíblicos y son efectivos según Dios. Ministran con efectividad. Mientras que a veces hay quienes ministran con la fe, queriéndonos hacer pensar, por lo menos eso es lo que parece, que el único dueño del destino nuestro es el mismo hombre. Es decir, que aquí en el cielo, allá en el cielo y aquí en la tierra y debajo de la tierra, se hace lo que el hombre de fe quiere que se haga. Y ese es un error. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, solamente se hace una voluntad, la de Dios. La de Dios. No hay hombre por encima de Dios. Y nadie puede ministrar con la fe haciendo pensar que el único dueño del destino del hombre es el hombre, porque eso es humanismo. Y eso es olvidar que el único Señor y soberano es Dios. Solo Él y nadie. No entrar en asuntos polémicos en cuanto a la buena batalla. ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer de la fe un tema muy simple, muy simplista, cuando hay que reconocer que nuestra fe tiene un enemigo.
¿Cierto? Siempre cuando hablamos de una batalla, siempre hay un ¿qué? Siempre hay un enemigo, a no ser que usted se pelea solo con el espejo. Hay quienes se pelean con su sombra, hasta le cae mala sombra, que quisiera que no la siguiera por ningún lado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de batalla, hablamos de que hay un enemigo. La fe tiene un enemigo. Bueno, en realidad tiene dos: Satanás y nosotros. Y a veces somos más nosotros, nuestra propia carne, porque cargamos con ella diario, ¿verdad? Con Satanás no lo haga más poderoso de lo que es. Él ni es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente. Si ahorita está en Francia, no está aquí. Si ahorita está allá en el 1248 West Stratford, no está aquí. Él está en un solo lugar, uno. Ahí está en la mente de todos. No es cierto, mentira. Ahí puede estar Dios, no Él. Es un enemigo formidable, pero es un enemigo limitado, muy limitado. Pero Él tiene estrategias para hacernos creer cosas que no son. Él tiene una manera de operar para asustarnos. ¿Sí? El enemigo emplea muchas estratagemas para atacar nuestra vida, muchas. Pero puede sorprendernos mucho, mis hermanos, que entre estas estratagemas, el enfoque, ¿dónde está? El enfoque de su ataque está dirigido casi exclusivamente a una área: nuestra fe. Ahí va exclusivamente dirigido su ataque, sobre nuestra fe. Yo he rogado, le dice Jesús a Pedro, porque mira, Satanás me ha pedido zarandearte como al trigo. ¿Y saben cómo se zarandea el trigo? Bueno, se busca una piedra grande, una piedra bola, y ahí se agarra la espiga cortada y se golpea y se golpea y se golpea y se golpea hasta que salga el grano de trigo. Si usted pensaba que zarandear es como cuando el viento sopla por el trigal, así, qué bonito, ¿verdad? No, eso no es zarandear. Zarandear es golpear y golpear y golpear y golpear hasta que salga el grano de trigo. ¿Qué es lo que ataca? ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué se enfoca cuando nos ataca? Se ataca nuestra fe. Le he rogado al Padre que tu fe no te falte, porque el enemigo te va a atacar, y va a atacarte ¿a dónde? Va a atacar tu fe, tu confianza en Dios, tu dependencia en Dios. Ahí va a atacarte. Pero yo le he rogado que tu fe no te falte, y vuelto confirma a tus hermanos. Él sabe muy bien que si puede quitarnos la efectividad de la fe, entonces nuestra vida será ineficaz. En 2 Timoteo 2:18, ahí después de 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 18, Pablo le escribe y dice al hermano Timoteo estas palabras, hablando de dos personalidades. Vamos a entender desde el versículo 16 del capítulo 2. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Evítalas. Hay quienes entramos a este tipo de palabras, ¿no? Este tipo de pensamientos, de comentarios. Dice: evita, ¿qué cosa? Profanas y vanas palabrerías. Evítalas. Evítalas de oírlas y evítalas de hablarlas. Evítalas. Cuando empieza alguien a hablar profanamente, cuando empieza a hablar palabrerías insensatas, evítalas. ¿Verdad? Vete, pon tierra de por medio.
menos de usarlas. Y dice, porque conducirán más y más ¿a dónde? A la impiedad. Es decir, en nada van a mejorar nuestra fe, en nada van a mejorar nuestra espiritualidad, en nada nos van a fortalecer, nos van a llevar más y más ¿a qué? Porque el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Reúnete con profanos, con mal hablados, con irreverentes, y vas a comer sus palabras y al rato las vas a repetir. Sigue diciendo, y su palabra comerá como gangrena. ¡Wow! ¿Hasta dónde esas palabras trastornan y enferman? Van a carcomer como ¿qué? Como carcome la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. No dice filete, Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de... Otra vez, ¿qué trastorna? La fe. Trastornan la fe. Y la vida aquella se vuelve ineficaz. Así que si no Él es el causante de toda la lucha por la fe, no lo es, porque parte de los trastornos que recibe nuestra fe es por nuestra propia naturaleza humana. ¿Qué requiere la fe? ¿Qué requiere la fe para crecer? ¿Qué requiere la fe para ser fuerte? ¿Qué requiere mi fe para que yo libre la buena batalla y en esta batalla pueda tener victoria? ¿Qué es lo que nutre mi fe? Miren, la fe, y con esto termino. La fe requiere oír. Oír, 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 oír. Si usted oye lo contrario, ¿qué va a suceder? Va a trastornar su fe. Va a debilitar su fe. La fe requiere oír aquello que nutra su fe. Requiere oír la palabra de Dios. Requiere oír el mensaje de Dios. Requiere oír la doctrina de Dios. Requiere escuchar cuánto nos ama Jesús. La fe requiere oír. La fe requiere tomar decisiones. Porque ¿qué hago con esto que escucho? ¿Qué hago? Porque tengo que tomar decisiones. La fe requiere tomar decisiones. La fe requiere arrepentirse. La fe requiere aprender. Aprender.